quiero compartirles una palabra que el Señor me alcanzó y quiero transmitírselas en esta noche. Yo creo que Dios ha tenido un propósito, por eso estamos en este lugar. Dios no se mueve por casualidad, Dios se mueve con propósitos. Y yo quisiera compartirles a cada uno de ustedes la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 6. Voy a pedirles que puedan ponerse en pie para dar mayor reverencia a la palabra que va a ser leída. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra de Dios, y leemos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar un instante al Dios del cielo. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor. Queremos agradecerte, Señor, por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por revelarte en esta hora y mostrarnos y hacernos escuchar tu propósito y voluntad a través de tu palabra. En tu nombre, Señor, voy a arrojar la red, y en tu nombre, Señor, la voy a recoger. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. Gloria al nombre del Señor. Y si sienten de aplaudirle al Rey, háganlo. Felicítenle al Señor por la palabra. Yo digo que es maravilloso poder entender que Dios tiene propósitos para con nuestras vidas. Usted me va a escuchar a mí hablar mucho acerca de esto, porque cuando yo entiendo que soy una persona con propósito de parte de Dios, comienzo a tener una vida mucho más tranquila y comienzo a caminar con mucha más seguridad por este camino. ¿Sabe? Dios tiene días y tiene momentos para bendecir nuestras vidas. Yo no le puedo decir a usted el momento justo que Dios le puede llegar a bendecir, pero sí, lo que sí podemos decirle sin temor a equivocarnos es que usted, cuando le busque a Dios, le ha de hallar. Y tal vez en el momento que usted más necesite, allí aparecerá el Señor para ayudarle, para ayudarle a superar problemas, para ayudarle a superar dificultades, para mostrarle claramente, sencillamente, que Él no le olvidó, que usted no es un papel suelto y movido por el viento de las circunstancias, sino es alguien que está caminando bajo un propósito eterno de Dios. Por eso es importante esto: no doblegarnos frente a las luchas, no bajar los brazos frente a las dificultades, sino entender que Dios tiene un tiempo, que Dios tiene un momento, que Dios tiene un día para bendecirnos. Por eso cuando el enemigo, el diablo, te quiera convencer de que tal vez no tienes que congregarte, cuando el enemigo tal vez te quiera hacer pensar que hay algo tal vez mucho más importante que llegar a la iglesia, no le prestes oído, porque no puede haber nada más importante que oír la voz de Dios. No puede haber nada más importante que estar congregados. No puede haber nada más importante que recibir aquello que estamos necesitando de parte de Dios. Que no lo puede dar el hombre, por supuesto. Que no lo pueden dar las instituciones. Que no lo pueden dar los remedios, ni el dinero, ni nada que se le parezca. Aquí la Biblia nos muestra a un hombre, a Isaías. Un hombre que no estaba en el mejor momento espiritual. Un hombre que luego, por la narración de este capítulo, usted notará que aún él tenía problemas en su propia vida, porque habitaba en medio de gente que tenía problemas. Pero aún con problemas y aún con luchas, él llegó a la iglesia, sabiendo tal vez lo que yo les estoy diciendo en esta noche,
que Dios tiene un tiempo, que Dios tiene un día. Yo me imagino que tal vez Isaías pudo haber pensado, este puede ser el día. Tal vez Isaías pudo haber imaginado que ese podía ser el momento. Tal vez fueron muchas veces que llegó con ese pensamiento, pero fíjese, insistió y llegó. Dice la palabra que cuando él llegó allí al templo, ocurrió algo precioso. Yo no sé, hermano querido, hermana querida, lo que tuviste que sortear. Tal vez el enemigo trató de detenerte. Tal vez el enemigo trató de ponerte algún problema, alguna dificultad como para que no puedas congregarte, como para que no puedas llegar. Pero qué bueno que usted llegó. Diga conmigo, llegué. Dígalo de nuevo con mayor determinación, llegué. Dígalo como que está diciendo algo en voz fuerte, llegué. Amén, allí me gustó, llegó. ¿Y sabe qué le está diciendo al enemigo? Le está diciendo, diablo, te vencí. Le está diciendo, diablo, no pudiste lograr tu cometido. Llegué al lugar donde tal vez Dios me bendiga. Llegué al lugar donde tal vez reciba mi bendición. Llegué al lugar donde tal vez sea el día donde Dios rompa todas las cadenas. Llegué al lugar que tal vez puede ser el día donde el Señor corte todas las ataduras que han ligado mi vida. Isaías llegó en ese pensamiento, llegó al templo, llegó tal vez con luchas, llegó con problemas, pero llegó al templo. Y cuando llega al templo, allí se produce un milagro. Allí se produce algo maravilloso para Isaías y él lo da como un testimonio personal. Y él dice, yo vi al Señor, qué tremendo. Tuvo una revelación espiritual, tuvo una visión espiritual. Y él no estaba diciendo el testimonio de otra persona. Él no estaba hablando por lo que le habían contado. Él ya estaba hablando de algo personal. Y él dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, aleluya, gloria al nombre del Señor, y sus faldas llegaban hasta la tierra. Esa fue la visión que tuvo Isaías. Qué tremenda visión tuvo este varón. ¿Sabe? A veces nosotros no podemos entender o no nos damos cuenta que Dios no está haciendo asesión de personas y que no solo se revela a un gran predicador, que no solamente se revela tal vez a algún profeta, algún misionero, algún apóstol, sino Dios quiere revelarse a todos. Dios quiere manifestar su gloria sobre todos. Y allí Isaías comienza a contemplar la grandeza de Dios. Allí Isaías comienza a contemplar lo grande, lo maravilloso que es Dios. Porque en la visión comienza a contemplar que había ángeles, había serafines que tenían 6 alas. Los serafines son los guardianes de la santidad de Dios. Y estos ángeles, estos serafines, estaban volando en ese lugar. La casa dice el lugar, el templo, se llenó de humo. Cuando la Biblia dice que se llenó de humo, está diciendo que se llenó de la gloria de Dios. No era que había humo, la gloria de Dios había cubierto ese lugar. Y los serafines tenían 6 alas y con 2 cubrían sus ojos, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Y gritaban y alababan y bendecían el nombre del Señor diciendo, Santo, Santo es Jehová, Santo, Santo, Santo es Jehová, Santo, Santo, Santo es Jehová. Al ver tanta gloria Isaías, al ver tanta santidad Isaías, allí se produce, yo diría, el primer milagro. ¿Sabe que los encuentros con Dios producen cambio? Hay gente que no puede cambiar, hay gente que no puede dejar los hábitos malos, hay gente que no puede llevar una vida normal, tranquila, porque indudablemente no han tenido un encuentro con Dios. Hay gente que llegó a la iglesia y usted le habla de la iglesia y dice, yo fui a la iglesia. Si usted le habla tal vez de algún predicador famoso y dice, sí, yo escuché a ese pastor, yo fui a esa campaña, pero no alcanzó a ir a la campaña. No alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a escuchar a un predicador famoso, porque no alcanza, esa es la realidad. Usted puede escuchar a muchos predicadores famosos y su vida no cambia. Usted puede ir a muchas iglesias y conocer muchos ministerios y su vida seguirá siendo igual. ¿Cuándo cambia una vida? ¿Cuándo cambia un hombre? Cuando tenemos un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es aquel que nos transforma. El encuentro con Dios es aquel que nos cambia. El encuentro con Dios es aquel que nos hace distintos, diferentes.
Y lo que necesitaba Isaías era un encuentro con Dios. Y lo que quería producir Dios era un encuentro verdaderamente con Él. Lo que necesitamos, hermanos, para comenzar a vivir una vida distinta, lo que necesitamos para comenzar a vivir una vida diferente, es poder marcar ese encuentro con Dios. O que Dios marque un encuentro con nosotros, tener un encuentro con Dios. Nadie, ninguno que haya tenido un encuentro personal con Cristo, ninguno que haya tenido un encuentro personal con Dios, vuelve a ser la misma persona. El encuentro con Dios es aquel que nos lleva a una reflexión íntima y profunda, que nos da convicción de pecado, que transforma, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nos devuelve esa imagen primitiva que el enemigo quitó, que el pecado deformó en nosotros. No somos lo que el diablo hizo de nuestras vidas. Tal vez alguien dice, bueno, yo soy así porque la vida me hizo así. No, el diablo te hizo así, el demonio te hizo así. Disfiguró el plan perfecto que tenía Dios para con tu vida. La Biblia dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor te eligió, el Señor confió en ti, en mí, en nosotros, y nos dio una imagen. Cuando creó al hombre, Dios, hablando tal vez con su Hijo Jesús, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nos dio su imagen, pero el diablo se encargó de quitar esa imagen, y es como que dejó un cuerpo deformado que nos atrae a hacer lo malo, lo que no queremos hacer. Ese cuerpo deformado, esa vida que el diablo preparó para nosotros, nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, nos lleva a delinquir, nos lleva tal vez a practicar cosas que no tendríamos que practicar, a tener inclinaciones a lo malo, nos lleva a los vicios, nos lleva al pecado, porque el enemigo no sabe mejor que nosotros que el fin de ese camino será muerte, más tarde o más temprano. Será ese camino de perdición si no logramos orientarnos. La Biblia dice que está establecido por Dios de que el hombre muere una vez y después de esto juicio. Entonces cuando morimos en condenación, cuando muere alguien en condenación, el diablo ya te tiene. Porque indudablemente el Señor nos juzgará y juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es una realidad. El diablo conoce eso y trató de deformar la verdad, la realidad de Dios. Nos dio una imagen que no es la que Dios quería. Por eso yo creo que es el tiempo de devolvernos a Dios. Es el tiempo de no permitirle al diablo que siga deformando y lastimando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Es el tiempo de correr al amparo de Jehová. Es el tiempo de correr al amparo de Dios. Es el tiempo de volver a tener esa imagen primitiva que nunca tuvimos que haber perdido. Y claro, el encuentro con Dios nos permite eso. El encuentro con Dios nos permite reconocernos. Y allí es como que Isaías recibe la primera bendición. Recibe el primer milagro. ¿Sabes qué ocurre en la vida de Isaías? Él comienza a entender algo muy simple. Él comienza a entender algo muy decisivo en este tiempo. Él comprende y él tiene convicción, conciencia de pecado. ¿Saben que a veces nos falta tener conciencia de pecado? Es más, algunos nunca han tenido conciencia de pecado y mientras nosotros no tengamos conciencia de pecado estamos perdidos. Porque hacemos lo malo pensando que es normal. Hacemos lo malo pensando que todos lo hacen y que está bien. Vivo así porque todos viven así. El diablo te quiere hacer creer eso. No todos viven así. No todos viven adulterando. No todos viven pecando. No todos viven dañando a su prójimo. No todos viven matando. No todos viven mintiendo. No todos viven transgrediendo. Pero el diablo es como que nos quiere hacer vivir esa vida. Acá no tenemos convicción. No tenemos indudablemente conciencia de pecado, entonces el enemigo nos lleva y nos arrastra a lo que él quiere. Yo cuando no conocía al Dios de la Biblia, cuando no conocía al Señor, todo lo que hacía pensaba que estaba bien. Todo lo que hacía pensaba que era normal, que era lo que tenía que realizar, que era lo que tenía que hacer, que era la vida que tenía que vivir. Claro, no tenía conciencia, no teníamos conciencia de pecado y parecía que todo era normal. Pero recuerda cuando alguien nos predicó la palabra, sí, usted lo recordará. Cuando alguien nos habló de Jesús, recuerda cuando usted pudo abrir su corazón, recuerda cuando usted pudo reconocerse por vez primera que era pecador. ¿Qué ocurrió en ese momento? Tuvo conciencia de pecado. Y cuando tuvo conciencia de pecado, usted se reconoció como pecador. Y cuando usted se reconoció como pecador, Jesús se reconoció y se mostró como Salvador. Qué interesante es esto, ¿no es cierto?
tener conciencia de pecado, saber que estoy equivocado, saber que estoy mal, saber que he cometido lo que no tenía que cometer, saber que tengo que salir de los problemas, saber que tengo que salir del mal camino, saber que tengo que salir de aquello que el diablo me hizo hacer, pero que no era el propósito ni la voluntad de Dios. E Isaías recibe ese primer milagro, porque frente a la santidad de Dios, frente a la gloria de Dios que se estaba manifestando en ese momento, él dice estas palabras que son dignas de recordarlas. ¡Ay de mí! Porque soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, ¡ay de mí! Soy muerto, porque estoy habitando en medio de gente que tiene labios inmundos. Porque yo mismo tengo labios inmundos. Él se reconoce algo, tiene conciencia de pecado, reconoce algo que antes no había reconocido, reconoce algo que él ni siquiera había mencionado aunque llegaba al templo, aunque decía ser religioso, aunque tenía cierto acercamiento a lo que podía ser la fe, no tenía convicción, no tenía conciencia de pecado. Pero en el momento que tiene conciencia de pecado, ¿cuándo fue? Cuando se encontró con Dios. El encuentro con Dios nos da conciencia de pecado. El encuentro con Dios nos permite saber que necesitamos limpieza, transformación y cambio en nuestra vida, que necesitamos salir del camino equivocado, que necesitamos encontrar la buena senda, que necesitamos encontrar, esa imagen primitiva que fue nuestra y que Dios quiso y alcanzó para nosotros. Claro, esa conciencia de pecado le hizo a Isaías reaccionar. Yo digo, qué bueno que en esta hora aquellos que tal vez están con problemas, con dificultades, puedan tener conciencia de pecado. Que Dios te muestre que tenés que cambiar, que Dios te muestre que estás equivocada, que Dios te muestre que estás equivocado, que Dios te muestre que no es el camino, que ese camino te llevará a la perdición, que ese camino te llevará al error, que ese camino te llevará a la muerte, que ese camino te llevará a la destrucción. Jesús denunció, enfáticamente Jesús denunció al diablo en San Juan 10:10 y dijo que Satanás, y eso lo dijo Jesús, no vino a otra cosa que no sea a hurtar, a matar y a destruir. Fíjese la tarea diabólica y satánica que opera el diablo aquí en la tierra: hurtar, matar, destruir. No es un ser alegre como lo muestran las murgas, como lo muestran los disfraces. Es un ser criminal, terrible, que quiere lastimar, que quiere matar, que quiere robar, que quiere destruir la familia, a la creación de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando tenemos un encuentro real y verdadero con Dios, cuando Dios nos encuentra y en ese encuentro con Dios comenzamos a recibir todo lo que el Señor quiere para nosotros, inmediatamente tenemos conciencia de pecado. Inmediatamente nos damos cuenta de aquello que está mal, nos damos cuenta de aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Y eso es lo que le ocurrió a Isaías. Tuvo conciencia de pecado. Y dice la Biblia que, hermanos queridos, que el Señor no lo abandonó. Decile a aquel que está a tu lado: el Señor no te va a dejar. Decíselo, por favor, decíselo: el Señor no te va a dejar. El Señor no lo dejó. No es que me reconozco pecador y el Señor me dice: sos un pecador. No es que me reconozco falto delante del Señor y el Señor me dice: arreglate porque viviste así, seguí así. No. Dios nos da la solución. Dios envía el remedio. Dios nos alcanza la liberación. Dios nos ayuda porque Él es nuestro Padre. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará cosas buenas a aquellos que le pidan o a aquellos que necesitan. Dice la Biblia que el Señor envía a uno de los serafines, a uno de los ángeles, aleluya, a uno de los ángeles que estaban allí en el templo, y toma una brasa, un carbón encendido del altar de Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¡Aleluya! Estaba la presencia de Dios, estaba la santidad de Dios, estaba la gloria de Dios en ese lugar. Había un altar, había brasas encendidas en ese altar, carbones encendidos en ese altar, y uno de los serafines voló y tomó una tenaza y del altar de Dios tomó una brasa encendida, gloria al nombre del Señor, y
voló hacia donde estaba Isaías. Se acercó el serafín a donde estaba Isaías. Bendito el nombre del Señor. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Dios envía ayuda. Qué bueno es poder decirle a usted en esta tarde, en esta noche, qué bueno es poder decirle a usted, Dios envía ayuda. Él prometió no dejarnos, Él prometió no desampararnos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí se produce el milagro. Allí se produce el milagro grande que produce el encontrarnos con Dios. Isaías nunca hubiese reconocido lo que reconoció. Tal vez le hubiese dado vergüenza. Tal vez él hubiese pensado, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis amigos? Y a veces tenemos cosas dentro de nosotros que tienen que salir. Cosas dentro de nosotros que tienen que ser arrancadas. Y a veces por vergüenza, a veces por costumbre, a veces por el que dirán. Es como que seguimos cargando esa pesada mochila. Pero hoy Dios quiere liberarnos.